Olivia estaba de pie junto al ataúd, aferrando un pañuelo negro. Le temblaban los dedos y por su mente solo pasaba un pensamiento. ¿Cómo es posible que no haya venido? Las campanas de la iglesia repetían tristemente el ritmo, llenando el espacio con un pesado tañido que parecía penetrar en el alma misma. El cielo estaba sombrío, como si la propia naturaleza llorara a su hija. Pequeñas gotas de lluvia caían al suelo, mezclándose con las lágrimas de los presentes. Olivia miró la fotografía de su niña junto al ataúd, un rostro sonriente, ojos brillantes, largo cabello castaño, 23 años, demasiado joven, insoportablemente joven. Olivia, cariño, ¿por qué no te sientas?, le preguntó en voz baja su hermana mayor, Megan, tocándole suavemente el hombro. «Llevas 2 horas de pie». «No», respondió Olivia sin apartar los ojos de la fotografía. «Tengo que estar de pie. Soy su madre». Megan suspiró y se apartó, pero permaneció cerca, lanzando de vez en cuando miradas preocupadas a su hermana. Olivia podía oír a la familia cuchichear detrás de ella. «¿Dónde está Chuck?», dijo una voz apagada. Tenía un asunto importante en la empresa, no podía escaparse. ¿En un día como este? Esa es su hija. Silencio. Olivia podría oír, pero Olivia ya lo había oído todo. Cada susurro, cada mirada, cada suspiro se clavaban en su corazón como agujas afiladas. Aferró el pañuelo con más fuerza, intentando mantener el equilibrio. Recordó su última conversación con Chuck. «No puedo ir al funeral», le había dicho aquella mañana, sin mirarla a los ojos. «Tengo una reunión urgente con unos inversores, ¿entiendes?» No, ella no lo entendía. ¿Cómo puedes perderte el funeral de tu propia hija por una reunión? ¿Cómo puedes dejar sola a tu mujer en el peor día de su vida? «Queridos hermanos», la voz del sacerdote la sacó de sus pesados pensamientos. «Nos hemos reunido hoy aquí para enviar a nuestra querida Rebeca a su último viaje». Rebeca, su pequeña Becky. Olivia recordó cómo había elegido aquel nombre. Chuck había insistido en una versión más moderna, pero ella fue inflexible. «Rebeca significa la que ata», dijo entonces. «Ella será lo único que siempre nos mantendrá unidos». La ironía de aquel pensamiento parecía ahora casi insoportable. En lugar de unirlos en el dolor, la muerte de su hija parecía haber cortado definitivamente los últimos hilos que la habían unido a Chuck. El sacerdote siguió hablando, pero las palabras se fundieron en un monótono zumbido. Olivia miró el asiento vacío a su lado, donde debería haber estado su marido. 25 años de matrimonio, y así es como termina, sola ante el ataúd de su único hijo. Marta, la hermana de Chuck, se acercó a ella después del servicio. «Olivia, querida, él no podía. Ya conoces a Chuck, siempre esconde sus emociones. Quizá solo necesite tiempo». Olivia se volvió hacia ella lentamente. «¿Tiempo? ¿Y yo qué? No necesito tiempo. Podría esconderme en casa y decir que no estoy preparada, pero estoy aquí, porque soy su madre. ¿Y dónde está él? ¿Dónde está el padre que se supone que está a mi lado?» Marta apartó la mirada, sin saber qué decir. Nadie sabía qué decir. Todos comprendieron que la ausencia de Chuck era imperdonable. El día se alargó interminablemente. Después de la ceremonia, todos fueron a casa de Olivia para una cena conmemorativa. Ella desempeñó mecánicamente el papel de anfitriona, sirviendo café, ofreciendo aperitivos, respondiendo a las condolencias. Pero en su interior había un vacío que parecía no llenarse nunca. A última hora de la tarde, los invitados empezaron a marcharse. Megan se ofreció a quedarse con ella, pero Olivia se negó. «Vete a casa, hermana, necesitas descansar. ¿Y tú?» «No me pasará nada, estaré bien». Cuando el último invitado se marchó, Olivia subió lentamente a la habitación de Rebeca. Todo seguía igual. Revistas esparcidas por la cama,
una taza de café sin terminar sobre la mesa, un libro abierto en el alféizar de la ventana. Parecía que su hija acababa de salir un momento y estaba a punto de regresar. Olivia se sentó en el borde de la cama y cogió la foto de la mesilla. En ella aparecían los tres, ella, Chuck y Rebecca, sonriendo, felices, en la fiesta de Navidad del año pasado. ¿Quién iba a pensar que 6 meses después todo cambiaría tanto? El sonido de la puerta principal la hizo estremecerse, pesados pasos en las escaleras. Chuck por fin había vuelto a casa. Olivia no se movió, seguía mirando la fotografía. ¿Olivia? Su voz era tranquila, casi culpable. Ella levantó la cabeza lentamente. Chuck estaba de pie en el umbral de la puerta, con un traje de negocios y la corbata puesta. Tenía la camisa perfectamente planchada y los zapatos relucientes. Ningún signo de pena o fatiga. Como si fuera un día normal de trabajo. ¿Qué tal la reunión?, preguntó, y su propia voz sonó ajena, fría y vacía. Chuck cambió de un pie a otro. Olivia, no hagamos esto ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo sería el momento adecuado para hablar de perderse el funeral de su propia hija? Se pasó la mano por la cara. No podía, simplemente no podía estar allí. Verla, sí, y pude. ¿Crees que fue fácil para mí?, le temblaba la voz. Estaba allí sola, Chuck, sola. Lo sé, respondió, pero no había remordimiento en su voz, solo cansancio. Lo siento. Olivia se levantó, sosteniendo aún la fotografía. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? Nuestra hija está muerta, Chuck. Está muerta. Y ni siquiera pudiste venir a despedirte de ella. Dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. No te acerques. No puedo. Ni siquiera puedo mirarte ahora mismo. Olivia, por favor, vete, le interrumpió ella. Vete ya. Estoy cansada. Chuck se quedó allí un momento, como si quisiera decir algo, pero luego se dio la vuelta y salió. Sus pasos se desvanecieron en el pasillo y Olivia volvió a quedarse sola. Miró por la ventana hacia el cielo oscuro, donde ya asomaban las primeras estrellas. En algún lugar, entre esas estrellas, estaba su niña, y ella se quedó aquí, con un vacío en el corazón y un hombre al que ya no reconocía. Olivia dejó la foto en su sitio y se secó las lágrimas. Le esperaba una larga noche y un día aún más largo, y sabía que aquello no era más que el principio, el comienzo de algo terrible que aún no podía comprender, pero que ya sentía con todo su ser. En la casa reinaba un silencio sepulcral, solo roto por el tic-tac del reloj. Cada tic-tac contaba los segundos de una nueva vida, una vida sin Rebecca, una vida con un hombre que se había convertido en un extraño, una vida que ahora tenía que vivirse de algún modo. Y en algún lugar de la ciudad, en una habitación de hotel, sonaba el teléfono, y al día siguiente sería el principio del fin de todo lo que Olivia creía cierto. Habían pasado 5 días desde el funeral, 5 interminables días llenos de silencio y dolor. Olivia apenas salía de casa, pasaba horas en la habitación de Rebecca, revisando sus cosas, tocando cada pequeña cosa como si intentara conservar los últimos vestigios de la presencia de su hija. Chuck, por su parte, apenas volvía a casa, quedándose en el trabajo hasta altas horas de la noche. Esta mañana, Olivia se despertó con el ruido de la puerta principal al cerrarse de golpe. Chuck había vuelto a marcharse a trabajar sin desayunar. Bajó lentamente las escaleras hasta la planta baja, preparándose automáticamente una taza de café. La luz del sol inundaba el espacioso salón, reflejándose en las superficies acristaladas y creando caprichosos dibujos en las paredes. Todo parecía tan ordinario, tan mundano, que por un momento pareció que Rebecca aparecería, somnolienta y un poco despeinada, y pediría sus tostadas francesas favoritas. Olivia sacudió la cabeza, sacudiéndose los dolorosos recuerdos. Necesitaba algo en lo que ocuparse.
Empezó a limpiar mecánicamente el salón, moviendo las cosas de un sitio a otro, limpiando el polvo inexistente. De repente, sus ojos vieron algo brillante debajo del sofá, un objeto que reflejaba la luz del sol. Al inclinarse, Olivia vio un teléfono en una funda de lentejuelas rosas. Un modelo caro, obviamente un teléfono de mujer. Frunció el ceño. Sin duda, aquel teléfono no era suyo ni de Rebeca. Su hija siempre había preferido las fundas negras o azul marino, ya que el rosa le parecía demasiado bam-bam. Pero, ¿qué? Murmuró Olivia, cogiendo el teléfono. La pantalla se iluminó cuando lo tocó. El teléfono no estaba bloqueado. Lo primero que le llamó la atención fue el fondo de pantalla marino. Mar azul brillante, arena blanca, palmeras. Olivia sintió que el corazón le latía más deprisa. Algo iba mal. Algo iba muy mal. En ese momento se abrió la puerta principal. Chuck había vuelto. Al parecer se había olvidado unos documentos. Al ver a su mujer con el teléfono en las manos, se quedó inmóvil. Su rostro cambió, volviéndose tenso y pálido. ¿Qué es eso?, preguntó Olivia mostrándole el teléfono. Chuck se recuperó rápidamente. No tengo ni idea. Quizá uno de los invitados lo perdió en el velatorio. ¿El velatorio? ¿Hace 5 días? Olivia sintió un sabor amargo en la garganta. ¿Y nadie cogió su teléfono en todo ese tiempo? Escucha. Chuck dio un paso hacia ella, tendiéndole la mano. Déjame cogerlo e intentar encontrar al dueño. Pero Olivia ya había abierto la galería y le temblaban los dedos al hojear las fotos. El mar, la playa, el restaurante, y en todas partes estaba él, su marido, sonriente, relajado, feliz, con una mujer joven, una rubia. Se abrazan, ríen, se besan. Las fechas de las fotos son de hace 3 días, el día del funeral de su hija. Olivia sintió que le fallaban las piernas. Se hundió pesadamente en el sofá sin apartar los ojos de la pantalla. Olivia. Chuck empezó a hablar, pero ella levantó una mano para detenerlo. No lo hagas, dijo con voz extrañamente tranquila. No tienes que explicarme nada. Siguió hojeando las fotos. Aquí estaban en un yate. Aquí están en un restaurante caro. Aquí están en el balcón de una habitación de hotel. Todas las fotos estaban fechadas el mismo día, el día en que ella estuvo junto al ataúd de su hija, y él, no es lo que piensas. Chuck encontró por fin las palabras. Olivia levantó lentamente la vista hacia él. ¿Qué es lo que pienso, Chuck? ¿Que te perdiste el funeral de nuestro único hijo porque estabas divirtiéndote con tu amante en alta mar? ¿Que me mentiste sobre una reunión importante mientras hacías fotos en un yate? ¿Que tú? Fue incapaz de terminar, con la garganta ahogada por los sollozos que intentaba contener. Chuck le arrebató bruscamente el teléfono de las manos. «¡Ya basta! No tienes derecho a hurgar en las cosas de los demás. ¿No tengo derecho?» Olivia se rió y sonó como un sollozo. «¿Y tenías derecho? ¿Tenías derecho a dejarme sola aquel día? ¿Tenías derecho a mentirme? No podía...» Se pasó la mano por el pelo, claramente nerviosa. No podía estar allí. Era demasiado. ¿Demasiado? Se levantó sintiendo que todo su cuerpo temblaba. ¿Demasiado qué? Demasiado doloroso. ¿Difícil? No era difícil para mí. Soy su madre. La llevé bajo mi corazón, la di a luz, la crié, y encontré la fuerza para estar allí, para despedirla. Y tú. Chuck dio un paso atrás. Necesitaba una distracción. Tú no entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente, lo interrumpió Olivia. Entiendo que eres un cobarde, un patético cobarde que ni siquiera fue capaz de despedirse de su propia hija. No te atrevas, levantó de pronto la voz. No te atrevas a culparme. No eres el único que ha perdido un hijo. No, no soy la única, pero soy la única que la llora de verdad. Olivia se acercó a la ventana y se abrazó a sí misma. Fuera de la ventana hacía un hermoso día de primavera. El sol brillaba, los pájaros cantaban y los niños reían en alguna parte.
Un día cualquiera que cambiaría su vida para siempre. ¿Quién es? Preguntó Olivia sin darse la vuelta. No importa. Sí que importa. Quiero saber el nombre de la mujer que fue más importante que el funeral de tu hija. Silencio. Un silencio largo y pesado. Caroline, dijo finalmente Chuck. Se llama Caroline. Olivia asintió, sin dejar de mirar por la ventana. ¿Hace cuánto tiempo? Olivia, ¿cuánto tiempo, Chuck? Él suspiró. 8 meses, 8 meses, antes de que Rebeca enfermara, antes de toda esta pesadilla. Vete, dijo Olivia en voz baja. ¿Qué? Vete. Vete de esta casa. No quiero verte. También es mi casa, intentó argumentar. Olivia se giró bruscamente. ¿Casa? ¿Llamas hogar a esto? Has destruido todo lo que hacía de este lugar un hogar. No solo me has traicionado a mí, has traicionado a nuestra hija, a nuestra familia, todo lo que teníamos. Estás siendo dramática, intentó calmarla Chuck. Hablemos con calma. Con calma. Olivia cogió el jarrón de la mesa y lo lanzó contra la pared. El jarrón se hizo añicos, esparciendo flores y agua por todas partes. ¿Cómo puedo estar tranquila? ¿Cómo? Chuck retrocedió hasta la puerta. Estás histérica. Siempre lo has sido. ¿Por eso encontraste a otra? ¿Alguien más joven? ¿Más tranquilo? Olivia sintió que temblaba de rabia y dolor. Fuera. Se quedó allí un momento más. Luego se dio la vuelta y salió dando un portazo. Olivia se hundió en el suelo, ignorando los fragmentos de jarrón y el agua derramada. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no se las secó. El teléfono que Chuck se había llevado le había dicho lo suficiente. Ahora sabía la verdad, la terrible y dolorosa verdad de que el día que enterró a su hija, su marido había estado divirtiéndose en alta mar con su amante, la joven y hermosa Caroline, que era más importante que todo lo que una vez le había parecido sagrado. Olivia se sentó en el suelo, mirando las marcas de flores mojadas en el parqué. 25 años de matrimonio, 23 años de criar juntos a una hija. Todo eso estaba tachado por unas cuantas fotos en el teléfono de otra persona. Fuera de la ventana, los pájaros seguían cantando, el sol brillaba y la vida continuaba como siempre. Pero para Olivia, el mundo se detuvo, por segunda vez en la última semana. Primero había perdido a su hija y ahora a su marido. Aunque no, había perdido a su marido hacía mucho tiempo, solo que ella no lo sabía. Se levantó despacio, se acercó al jarrón roto y empezó a recoger mecánicamente los trozos. Cada fragmento era como un trozo de su vida rota, pero en algún lugar de su interior, bajo la capa de dolor y desesperación, surgía algo nuevo, algo parecido a la determinación, algo parecido a la ira, un deseo de descubrir toda la verdad, por terrible que fuera. Olivia sabía que esto era solo el principio. El teléfono solo había revelado parte del secreto, pero ahora que sabía que Caroline existía, no pararía hasta saberlo todo, absolutamente todo. Fue a su teléfono y marcó el número de su hermana. «Maggie, soy yo. Necesito que me ayudes. Hay algo de lo que tenemos que hablar». Maggie llegó 1 hora después de la llamada de Olivia. Encontró a su hermana en la cocina, limpiando metódicamente las superficies ya limpias, como si intentara borrar la realidad misma. «¿Olivia?», llamó Megan suavemente al entrar en la cocina. «¿Qué ocurre?». Olivia bajó lentamente el trapo y se volvió hacia su hermana. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero su mirada era firme. «He encontrado un teléfono», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «El teléfono de la amante de Chuck». Maggie se quedó paralizada. «¿Qué? ¿Una amante? ¿Estás segura?». Olivia rió con amargura. «Oh, sí, estoy completamente segura. Había fotografías, muchas fotografías. Estaban juntos el día del funeral de Rebeca». Megan jadeó y se llevó la mano a la boca. «Oh, Dios. Olivia, ¿sabes qué es peor?». Olivia empezó a pasearse nerviosa por la cocina. «Siempre pensé que la traición era algo que se podía sentir.
que hay señales, pistas, pero yo no noté nada, absolutamente nada. Se detuvo junto a la ventana, contemplando el cuidado jardín que tanto les gustaba a ella y a Rebeca. 8 meses, Maggie. Me engañó durante 8 meses, incluso cuando Rebeca estaba enferma. Incluso entonces estaba con ella. Maggie se acercó a su hermana y le rodeó los hombros con los brazos. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, susurró Olivia. Es que... no lo sé. Se sentaron a la mesa de la cocina. Megan había preparado té, aunque ambas sabían que no era el momento adecuado. Cuéntamelo todo, dijo Megan. Desde el principio, y Olivia lo hizo. Sobre el teléfono que encontró, sobre las fotos, sobre la reacción de Chuck, sobre cómo ni siquiera había intentado disculparse, cómo había protegido el teléfono más que su matrimonio. Se llama Caroline, dijo Olivia, aferrando su taza de té helado. Joven, guapa, rubia. ¿Y qué sabes de ella? Nada, absolutamente nada. Chuck cogió el teléfono y no tuve tiempo de averiguar nada más. Megan golpeó la mesa con los dedos, pensativa. ¿Sabes? Quizá deberíamos contratar a un detective privado. Olivia alzó las cejas, sorprendida. ¿Un detective? Sí. Escucha. Megan se inclinó más hacia ella. Tienes derecho a saber la verdad, toda la verdad. No solo sobre esta Caroline, sino sobre lo que Chuck ha estado haciendo todos estos meses. ¿Dónde ha ido? ¿A quién ha conocido? ¿En qué se ha gastado el dinero? ¿Dinero? Olivia se enderezó de repente. Dios mío, Maggie, ni siquiera había pensado en el dinero. Tenemos cuentas conjuntas, un negocio conjunto. ¿Ves? Maggie asintió. Necesitas ayuda profesional, alguien que pueda darle sentido a todo esto. Olivia se levantó y se acercó a la gran fotografía que había en la pared, la de su boda con Chuck. Habían sido tan felices aquel día, tan seguros de su futuro. «Sabes», dijo, sin apartar los ojos de la foto, «cuando nos casamos, creí que lo conocía. Creía que entendía cada uno de sus gestos, cada mirada. Y ahora miro esta foto y no reconozco a este hombre». Megan se acercó a su hermana. «La gente cambia, Olivia, pero lo que hizo es imperdonable. Ni siquiera sé si quiero saber toda la verdad», admitió Olivia. «¿Y si hay algo más? ¿Algo peor? ¿Peor que perderte el funeral de tu propia hija por tu amante?» Megan negó con la cabeza. Difícilmente, pero ambas sabían que podía ser peor, mucho peor. De repente sonó el timbre. Olivia se sobresaltó. No esperaba visitas. Megan fue a abrir. Una anciana vecina, la señora Peterson, estaba en el umbral. «Olivia, cariño», dijo al cruzar el umbral, «solo quería ver cómo estabas, y también...» vaciló. «Creo que hay algo que deberías saber». Olivia y Megan se miraron. «¿De qué se trata, señora Peterson?», preguntó Olivia con cautela. La vecina se ajustó las gafas con nerviosismo. «Verá, antes no quería hablar, sobre todo después de todo lo que ha pasado. Pero ahora creo que tengo que hacerlo». Se sentó en la silla que le ofrecían y continuó. «A menudo no duermo por la noche, ¿sabe? Y hace unos meses me di cuenta. Chuck a menudo llegaba a casa muy tarde, y no estaba solo». Olivia sintió que el corazón le daba un vuelco. «Había una joven con él», dijo la señora Peterson en voz baja, como si temiera sus propias palabras. «Una mujer rubia. Estaban sentados en el coche delante de la casa, ya sabe». Olivia cerró los ojos. Delante de la casa, su casa, mientras ella dormía arriba. «Gracias, señora Peterson», dijo Megan en voz baja, al ver el estado de su hermana. Lo investigaremos». Cuando la vecina se fue, Olivia se volvió hacia su hermana. «Tenías razón. Necesitamos un detective». Maggie asintió. «Conozco a alguien. Uno de confianza. Nos ayudará a llegar al fondo del asunto». Pasaron el resto del día haciendo una lista de cosas que comprobar. Extractos bancarios, llamadas telefónicas, organización de viajes, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre la doble vida de Chuck.
Por la noche, después de que Megan se fuera, Olivia subió al dormitorio. Abrió el armario de Chuck y empezó a mirar metódicamente cada prenda, cada papel. En el bolsillo interior de una de sus chaquetas, encontró un recibo de un restaurante para 2 personas, fechado un mes antes, el día que dijo que se iba de viaje de negocios. En la otra chaqueta había un recibo de una joyería, una pulsera cara comprada una semana antes de la muerte de Rebecca. Olivia nunca lo había visto. Cada hallazgo era como un cuchillo en el corazón. Cada prueba de traición abría una nueva herida. Olivia se sentó en el suelo entre las cosas esparcidas y sacó su teléfono. Encontró el número del detective que Megan le había recomendado. «Señor Thompson, me llamo Olivia Grant. Necesito su ayuda». Habló con claridad y calma, exponiendo los hechos. Todo en su interior gritaba de dolor, pero su voz no temblaba. Ya no era la mujer que había confiado ciegamente en su marido durante 25 años. Ahora era una madre que había perdido a su hija y una esposa que iba a descubrir la verdad, toda la verdad, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, Olivia se despertó con las primeras luces del alba. Apenas había dormido, ya que había pasado la noche revisando viejas fotografías y documentos. Ahora que sabía lo de la traición, muchas cosas empezaron a cobrar un nuevo significado. Esta es una foto de las Navidades del año pasado. Chuck no para de mirar el móvil y apenas participa en la celebración familiar. En ese momento, ella pensó que era por el trabajo. Y luego llegaron las vacaciones de verano juntos. Él regresó inesperadamente 3 días antes de lo previsto, alegando un asunto urgente. Ahora entendía a dónde iba, con quién. El timbre interrumpió sus pensamientos. Un hombre alto, de mediana edad, con un elegante traje, estaba en el umbral. «Señora Grant, soy Robert Thompson, investigador privado». Olivia lo condujo al salón. El detective sacó un cuaderno y un bolígrafo. «Cuéntemelo todo desde el principio, cada detalle que le parezca importante». Y así lo hizo. Sobre el teléfono, sobre las fotos, sobre la confesión de Chuck, sobre cómo no fue al funeral de su hija, sobre el testimonio del vecino. Thompson escuchó atentamente, tomando notas. Dijo 8 meses. ¿Es exacto? Sí, él mismo lo dijo. El detective asintió. ¿Y qué sabe de la situación financiera? ¿Cuentas conjuntas, propiedades, negocios? Olivia dudó. Tenemos un negocio conjunto, una cadena de restaurantes. Tenemos 3 locales en la ciudad. Yo me ocupo sobre todo de la parte creativa, el menú, el interior, el personal. Chuck se encarga de las finanzas. Entonces, Thompson enarcó una ceja. ¿Tiene acceso total a todas las cuentas? Sí. Olivia sintió un escalofrío. ¿Crees que...? No creo nada todavía, señora Grant, pero necesitamos revisar todas las transacciones financieras del último año, especialmente los últimos 8 meses. Sacó unos documentos de su maletín. Firme estos papeles. Me darán derecho a investigar y obtener la información necesaria. Olivia firmó los documentos mecánicamente, sintiendo que la realidad se le escapaba de nuevo. ¿Estaban las cosas peor de lo que pensaba? ¿Había fraude financiero además de traición? Señora Grant, la voz del detective la devolvió a la realidad. Hay algo más que debería saber. En casos como este, a menudo hay más en la historia de lo que inicialmente esperamos. ¿Estás preparada para esto? Olivia miró la foto de Rebecca que había sobre la repisa de la chimenea. Ya he perdido una hija, señor Thompson, y parece que también a mi marido. Estoy preparada para todo. Bien, se puso en pie. Empezaré a trabajar inmediatamente. Espere los primeros resultados en unos días. Cuando el detective se marchó, Olivia permaneció largo rato junto a la ventana, viéndole subir al coche y alejarse. Era como saltar a un abismo. No sabía lo que le esperaba abajo, pero ya no había vuelta atrás. Su teléfono sonó, haciéndola estremecerse. El nombre de Chuck apareció en la pantalla. ¿Sí? Su voz era fría.
Olivia, tenemos que hablar. Sonaba cansado. Iré por la tarde. ¿Por qué? Intentó controlar el temblor de su voz. Ha pasado una semana larga y agotadora, llena de noches sin dormir y pensamientos interminables. Olivia intentaba sumergirse en su trabajo, pasando largas horas en sus restaurantes, comprobando cada detalle, solo para evitar llegar a casa y encontrarla vacía. Chuck solo aparecía de vez en cuando, recogía algunas cosas y desaparecía rápidamente sin intentar siquiera entablar una conversación. Aquella mañana, Olivia estaba sentada en su despacho del restaurante principal, revisando informes, cuando sonó el teléfono. Era el detective Thompson. Señora Grant, tengo información. Información importante. ¿Podemos reunirnos? Quedó en reunirse en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, lejos de ojos y oídos familiares. Cuando llegó, Thompson ya la estaba esperando en una mesa en el rincón más alejado, con un grueso archivador de documentos delante. Señora Grant, se levantó para saludarla. Gracias por venir. Olivia se sentó frente a él y sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué has averiguado? Thompson abrió la carpeta. Me temo que las noticias no son buenas. Su marido no solo la ha estado engañando, ha estado retirando dinero sistemáticamente de sus cuentas conjuntas durante los 2 últimos años. Olivia sintió un sudor frío en la espalda. ¿2 años? Pero él dijo, ¿8 meses? Thompson negó con la cabeza. Eso era justo lo que duraba su relación con Caroline Pierce. Pero el fraude financiero había empezado mucho antes. Sacó algunos extractos bancarios. Mira, aquí hay transferencias a varias cuentas disfrazadas de gastos de negocios. Aquí hay una compra de bienes inmuebles a través de empresas fantasma. Y esto mostró otro documento. Es lo más interesante. Un apartamento en el centro de la ciudad, comprado hace 6 meses. Está a nombre de Caroline Pierce. Olivia cogió el documento con manos temblorosas. La dirección está en una zona prestigiosa. El precio es de 6 cifras. Le compró un apartamento, susurró. Con nuestro dinero, eso no es todo. Thompson sacó unos papeles más. El día del funeral de su hija, no se limitó a ir con ella a la playa. Pagó una habitación de lujo en el Hotel Gran Marina, $5,000 la noche. Olivia sintió que las náuseas le subían a la garganta. $5,000. El día en que ella estaba junto al ataúd de su hijo, él se gastaba una fortuna en una lujosa aventura con su amante. ¿Quién es ella? Olivia preguntó. ¿Esta Caroline Pierce? Thompson sacó una fotografía. 28 años. Trabaja para la agencia de publicidad que da servicio a sus restaurantes. Así se conocieron. Olivia miró la foto de una joven rubia de aspecto impecable. Sonreía a la cámara, luciendo una dentadura perfecta y joyas caras. Continúa, dijo Olivia, apartando la foto. La señorita Pierce lleva digamos que lujoso estilo de vida. Ropa de diseño, joyas, spas, y todo ello pagado con cargo a las cuentas de sus restaurantes mediante un complejo sistema de falsos contratos publicitarios. Thompson extendió los documentos delante de ella. Aquí tienes. En los últimos 6 meses, su empresa ha pagado supuestamente a la agencia de la señorita Pierce casi $1 millón por servicios publicitarios, pero no hubo campañas publicitarias reales por valor de más de 100,000. ¿Y el resto? El resto se gastó en gastos personales, viajes, joyas, ropa y, por supuesto, ese apartamento. Olivia sintió que su ira empezaba a hervir en su interior. Está robando dinero de nuestro negocio familiar para mantener a su amante. Por desgracia, eso no es todo, suspiró Thompson. Hemos descubierto que su marido ha iniciado el proceso de volver a registrar algunos de los activos en empresas ficticias. Parece que se está preparando para que usted descubra la verdad e intenta proteger o, mejor dicho, su dinero conjunto. Olivia se pasó la mano por la cara. ¿Cuánto? ¿Cuánto retiró?
Calculamos que unos 3 millones de dólares en los últimos 2 años. 3 millones. Dinero que ganaron juntos, que se suponía que iba a ir destinado al desarrollo del negocio, al futuro de su hija. Y una cosa más. Thompson sacó el último documento. Este es el extracto del hotel correspondiente al día del funeral de su hija. Además de la habitación, hay facturas del restaurante, del spa, de las tiendas. Pasaron unas vacaciones de lujo, el mismo día. Olivia no pudo seguir escuchando. Se levantó bruscamente. Disculpe, necesito un poco de aire fresco. Salió de la cafetería y se quedó fuera unos minutos, respirando hondo. La gente caminaba a sus anchas, el sol brillaba como de costumbre, el mundo seguía girando, pero su mundo volvía a romperse. Cuando regresó, Thompson la esperaba pacientemente. S.R.A. Grant, sé que es mucha información, pero tenemos que actuar con rapidez. Es evidente que su marido se está preparando para un enfrentamiento. Ya ha consultado a varios abogados. ¿Qué sugiere usted? Tenemos todas las pruebas de su fraude. Declaraciones, documentos, testimonios, suficiente para llevarlo a juicio, pero vacila. Pero puede intentar que parezca que tú conocías esos gastos, como si fuera una decisión conjunta. Necesitamos más pruebas de que no eras consciente de sus actos. Olivia sonrió amargamente. Créeme, si hubiera sabido que gastaba nuestro dinero en su amante, sobre todo el día del funeral de nuestra hija. Lo comprendo, asintió Thompson, pero el tribunal necesita hechos, no emociones. Sacó una tarjeta de visita. Estos son los contactos de un buen abogado. Está especializada en este tipo de casos. Le recomiendo que se ponga en contacto con ella lo antes posible. Olivia cogió la tarjeta. ¿Y ella? Caroline. Ella sabía que él estaba casado. Sabía lo de su hija. De hecho, sacó una copia impresa de los mensajes. Toma, échale un vistazo. Olivia empezó a leer y sintió que la sangre se le escurría de la cara. Un mensaje de Caroline a Chuck, enviado la mañana del funeral. Cariño, no dejes que esta histérica nos arruine las vacaciones. Te mereces ser feliz, y yo te haré feliz, te lo prometo. Te espero en el aeropuerto a las 9 o'clock. Histérica, así la llamaba. Una madre que estaba enterrando a su único hijo. ¿Cómo consiguen estos mensajes?, preguntó Olivia, intentando controlar el temblor de su voz. Tenemos nuestros métodos, señora Grant. Digamos que la señorita Pierce no es muy cuidadosa con sus contraseñas. Olivia volvió a guardar los documentos en la carpeta. ¿Y ahora qué? Lo siguiente es ir a un abogado. Seguimos recopilando pruebas. Y la miró directamente a los ojos. Prepárate para que tu marido se ponga agresivo cuando se dé cuenta de que lo sabes todo. Nunca ha sido agresivo, protestó Olivia. Un hombre que se saltaría el funeral de su propio hijo por su amante es capaz de cualquier cosa, señora Grant. Tenga cuidado. Ella asintió, sabiendo que tenía razón. El Chuck que había conocido durante 25 años nunca habría hecho lo que había hecho, pero no conocía a ese Chuck, y no sabía de lo que era capaz. De camino a casa, Olivia no podía deshacerse de la sensación de irrealidad. 3 millones de dólares, un apartamento para su amante, contratos falsos. Todo parecía el argumento de una novela barata, pero así era su vida. Detuvo el coche frente a la casa y se quedó un buen rato mirando por las ventanas. ¿Cuántos secretos más esconden estas paredes? ¿Cuántas mentiras se habían contado en estas habitaciones? Su teléfono vibró. Un mensaje de Chuck. Tenemos que hablar de negocios. Iré esta noche. Olivia apretó el teléfono en la mano. Oh, sí, realmente tenían que hablar. De negocios, sobre dinero, sobre la traición, de todo. Pero primero necesitaba llamar a su abogado, porque ahora sabía que esto era una guerra, y no iba a perder. Olivia estaba de pie frente al espejo del vestíbulo de la agencia de publicidad Mente Creativa, alisando las arrugas inexistentes de su impecable traje negro.
Habían pasado 2 días desde su encuentro con la detective, durante los cuales se había preparado cuidadosamente para este momento. Sabía que Caroline trabajaba aquí, conocía su horario, incluso sabía qué tipo de café sacaba cada mañana de la máquina expendedora del vestíbulo. La señorita Pierce está en la 4ª planta, último despacho a la derecha, le dijo la amable chica del mostrador de recepción, sin saber siquiera que estaba dirigiendo a su mujer hacia la amante de su cliente. El trayecto en ascensor parecía interminable. Cada planta estaba marcada por un suave timbre, y con cada sonido, el corazón de Olivia latía cada vez más deprisa. Por fin, la 4ª planta. Un largo pasillo cubierto por una suave alfombra gris que absorbía el sonido de sus pasos. El último despacho a la derecha. La puerta estaba abierta. Caroline estaba sentada ante un gran escritorio de cristal, mirando atentamente la pantalla de un ordenador. Parecía aún más joven que en sus fotografías, una rubia esbelta con el pelo y el maquillaje impecables. En su muñeca brillaba la misma pulsera de la que Olivia había encontrado un recibo en la chaqueta de su marido. ¿Caroline Pierce? La voz de Olivia sonó sorprendentemente tranquila. La joven levantó la vista y sonrió amistosamente. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Me llamo Olivia Grant. Una sonrisa se congeló en el rostro de Caroline. Se echó lentamente hacia atrás, con los ojos entrecerrados. Oh, ya veo. ¿En serio? Olivia entró en el despacho y cerró la puerta tras de sí. ¿De verdad lo entiendes? Caroline se recompuso rápidamente. Señora Grant, no creo que sea apropiado que venga a mi lugar de trabajo. ¿Qué es apropiado?, la interrumpió Olivia. ¿Acostarse con otro hombre? ¿Aceptar regalos por el dinero de su familia? ¿Ir de vacaciones con él a la costa el día del funeral de su hija? Caroline se estremeció al mencionar el funeral, pero se recompuso rápidamente. No es asunto tuyo. Lo que Chuck y yo tenemos, no te atrevas. Olivia levantó la mano bruscamente. No te atrevas a hablar de ti y de Chuck. Es mi marido, el padre de mi hija muerta. La hija a cuyo funeral no asistió porque estaba contigo. Caroline se levantó. Escuche, S.R.A. Grant, entiendo cómo se siente, pero ¿lo entiende? Olivia se rió amargamente. ¿Comprende mis sentimientos? Entonces quizá puedas explicármelo. Sacó la copia impresa de los mensajes que le había mostrado el detective. No dejes que esa histérica nos arruine las vacaciones. ¿Se trata de mí? ¿La madre que escondía a su hijo? Caroline palideció. ¿De dónde has sacado eso? Eso no importa. Lo que importa es que lo sabías. Sabías lo del funeral y sin embargo... Sí, lo sabía, exclamó de repente Caroline. ¿Y qué? Chuck era desgraciado contigo. Lo asfixiabas con tu sobreprotección, tus exigencias, tu perfección. Se asfixiaba en tu matrimonio. Olivia sintió que le fallaban las piernas. Se hundió pesadamente en la silla del visitante. ¿Y te creíste con derecho a llevártelo el día del funeral de nuestro hijo? Caroline empezó a pasearse nerviosa por el despacho. Dijo que no podía soportarlo, que necesitaba una distracción. ¿Distracción? Olivia sintió que su ira aumentaba de nuevo. ¿De qué? De la muerte de su propia hija. Caroline se detuvo ante la ventana. No lo entiendes. Nos queremos de verdad. Y tu matrimonio lleva muerto mucho tiempo. Y mi hija también, dijo Olivia en voz baja. Pero eso no te impidió divertirte con su padre el día de su funeral. Se levantó y se acercó a Caroline. ¿Sabes qué es interesante? Vine aquí pensando que te odiaba, pero ahora me doy cuenta de que eres patética, joven, guapa, pero completamente vacía por dentro. Caroline se giró bruscamente. No te atrevas a juzgarme. Tú no sabes... Oh, sé lo suficiente, la interrumpió Olivia. Sé lo del apartamento que te compró con nuestro dinero, sobre los regalos caros, los contratos falsos con su agencia. Caroline se quedó helada. ¿Qué? ¿Pensabas que solo era un rico hombre de negocios que se había enamorado de ti? Olivia negó con la cabeza. No, querida.
Es un ladrón que roba dinero a su propia familia para mantener a su amante. Estás mintiendo. Pero la voz de Caroline ya no era segura. Olivia sacó una carpeta con documentos. Toma, echa un vistazo. Extractos bancarios, contratos, recibos, todo está documentado. Caroline cogió la carpeta con manos temblorosas. Su rostro palidecía con cada documento que miraba. Esto es imposible, susurró. Dijo que todo este dinero era de su exitoso negocio. De nuestro negocio, la corrigió Olivia. El que construimos juntos durante 20 años, y ahora está robando para comprarte joyas y pagarte habitaciones de hotel. Caroline se hundió en su silla. No sabía, lo juro, no sabía lo del dinero. Pero sabías lo del funeral, dijo Olivia con dureza. Lo sabía, y de todas formas volé con él hacia el mar, así que no te hagas la inocente. Fue a la puerta, y una cosa más. Voy a pedir el divorcio, y una indemnización por el dinero robado. Te llamarán al juzgado como testigo. Prepárate para explicar todos estos contratos ficticios. Caroline se puso en pie de un salto. No puedes hacer eso. Arruinará mi carrera. Y tú has arruinado a mi familia, replicó Olivia. Supongo que estamos en paz. Se acercó al pomo de la puerta cuando Caroline dijo de repente: Él no te quiere. Nunca te ha querido. Olivia se giró lentamente. ¿Sabes qué es lo más triste? Que él tampoco te quiere, porque un hombre capaz de perderse el funeral de su propio hijo no puede querer a nadie. Con eso salió de la oficina, dejando a Caroline en medio de los documentos dispersos que demostraban que su cuento de hadas de un amante rico era solo una sucia historia de robo y traición. En el ascensor, Olivia por fin se permitió respirar. Le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza, pero se sentía extrañamente aliviada. Ahora conocía a su enemigo de vista. Veía sus ojos, oía sus excusas, comprendía sus motivos. Salió del edificio de la agencia, sacó el teléfono y marcó el número del detective. Señor Thompson, soy Olivia Grant. Acabo de reunirme con Caroline Pierce y creo que tenemos una nueva baza. Al subir al coche, Olivia vio un mensaje de Chuck. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Borró el mensaje sin responder. A partir de ahora, todas las conversaciones se llevarán a cabo a través de abogados, porque esto ya no es un asunto personal, es un asunto de justicia, y ella tenía la intención de restablecer esa justicia. De camino a casa, Olivia pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos días. La pérdida de su hija, la traición de su marido, el descubrimiento de su fraude financiero. Pero en lugar de derrumbarse, sintió que algo nuevo crecía en su interior, algo parecido a la fuerza, como determinación. Ya no era una víctima, ahora era una mujer dispuesta a luchar por la justicia, por la memoria de su hija, por su futuro. Y en esta batalla, ella no iba a retroceder, ni un solo paso. La puerta de la casa se abrió con un suave crujido. Olivia entró en el vestíbulo, aferrada a una pesada bolsa de cuero con documentos. La luz estaba encendida en el salón y Chuck estaba sentado en su sillón favorito, consultando su teléfono. Al oír sus pasos, levantó la vista. «Ah, ahí estás», dijo, sonando demasiado tranquilo. «Llevo todo el día intentando superarlo». Olivia dejó lentamente el bolso sobre la mesa de la entrada y se desabrochó el abrigo. Sus movimientos eran deliberados, sin prisas. «Sí, he estado ocupada», dijo, entrando en el salón. «He tenido una reunión muy interesante». Chuck colgó el teléfono tratando de parecer indiferente, con Caroline Pierce. El silencio que siguió a estas palabras fue casi tangible. Olivia vio cómo su rostro cambiaba, primero a sorpresa, luego a miedo y finalmente a ira. «¿Qué has dicho?» Su voz era ronca. «Con tu señora, Chuck». Olivia se sentó en la silla de enfrente. Una chica muy interesante, joven, ambiciosa y extremadamente habladora. Chuck se levantó bruscamente con la cara enrojecida.
No tenías derecho a inmiscuirte en mi vida personal. ¿Vida personal? Olivia sonrió con amargura. ¿Qué hay de nuestra vida juntos? ¿Qué hay de los 3 millones de dólares que robaste de nuestro negocio? Intentó mantener la calma, pero las manos le temblaban visiblemente. No te hagas el tonto. Olivia abrió su bolso y sacó una gruesa carpeta de documentos. Toma, echa un vistazo. Todos tus fraudes están documentados. Cada contrato falso, cada transferencia de fondos. Chuck cogió la carpeta y empezó a hojear las páginas. Su rostro se volvía más blanco con cada página que leía. ¿De dónde has sacado esto?, susurró. La detective Thompson hizo un trabajo muy minucioso. Olivia cruzó las manos sobre el regazo. ¿Sabe qué es lo más interesante? Resulta que tu querida Caroline ni siquiera sabía que estabas utilizando dinero robado. ¿Contrataste a un detective? Sus ojos relampaguearon de ira. ¿Para que me siguiera? ¿Qué se supone que debía hacer? Olivia dio un paso adelante. ¿Esperar a que gastaras hasta el último céntimo? Chuck tiró la carpeta sobre la mesa y los documentos se esparcieron por el suelo. Siempre has sido un paranoico, siempre sospechando de todo el mundo. Por eso yo... ¿Y qué hiciste?, le interrumpió Olivia. ¿Encontraste a un joven tonto que cree en cuentos de hadas sobre un exitoso hombre de negocios? No te atrevas a hablar así de ella. Golpeó la mesa con el puño. ¿Qué más puedo decir? Olivia ni se inmutó. Sabía que estabas casado. Sabía lo del funeral de nuestra hija. Y aún así voló contigo de vacaciones ese día. ¡Cállate!, gritó Chuck con la cara desencajada por la rabia. No lo entiendes. Yo no podría haber estado en ese funeral. Por supuesto, Olivia asintió. $5,000 por noche en el Gran Marina Hotel suena mucho más apetecible que despedirte de tu propia hija. Chuck se quedó helado. ¿Dónde has...? Lo sé todo. Olivia se puso en pie. Sobre el apartamento de $500,000 que le compraste. Sobre las joyas. Sobre los contratos publicitarios falsos. ¿Y sabes qué? Voy a pedir el divorcio. ¿Qué? Se volvió hacia ella bruscamente. Ya me has oído. El divorcio. Y voy a exigir una indemnización completa por todo el dinero que robé. Chuck se echó a reír de repente, pero su risa sonó como un ladrido. ¿Y cómo vas a demostrarlo? ¿Dónde están tus pruebas? Todos los documentos son legales. ¿En serio? Olivia sacó otra carpeta. ¿Y esta? Testimonios de tu departamento sobre el fraude, registros telefónicos y, por supuesto, el propio testimonio de Caroline. Ella nunca... Chuck empezó, pero Olivia le cortó. Oh, ella ya está de acuerdo, sobre todo después de enterarse de que ella misma se enfrentaba a cargos de complicidad en fraude financiero. Chuck se hundió pesadamente en su silla. Vas de farol. Compruébalo. Olivia sacó su teléfono. Por cierto, ya he bloqueado todas las cuentas de la empresa. Se acabaron las transferencias a tu amante. Se levantó bruscamente y la agarró del brazo. No tienes derecho. Ella le soltó la mano con calma. Soy copropietaria de la empresa, ¿recuerdas? Y a diferencia de ti, hace años que no robo dinero. Te arrepentirás de esto, dijo apretando los dientes. Te destruiré. Te dejaré sin un céntimo. Pruébalo. Olivia se acercó a la chimenea donde estaba la foto de Rebeca. ¿Sabes qué es lo más triste? Nuestra hija creía en ti, te quería, y ni siquiera viniste a despedirte de ella. No te atrevas a utilizar a Rebeca, gritó, con la voz quebrada. No te atrevas. ¿Por qué? ¿Te duele? Olivia se volvió hacia él. No solo me has traicionado a mí, Chuck, la has traicionado a ella, a tu única hija. Cogió un jarrón de cristal de la mesa más cercana y lo arrojó violentamente contra la pared. El jarrón se hizo añicos y los fragmentos volaron por toda la habitación. Olivia ni siquiera se inmutó. Este es tu verdadero yo, dijo con calma. Por fin has mostrado tu verdadero rostro. Tú... Se ahogaba de rabia. Te arrepentirás de esto. Te juro que te arrepentirás. ¿Me estás amenazando?
Olivia enarcó una ceja. Excelente. Vamos a archivar esto. Cogió su teléfono y le enseñó la pantalla. ¿Lo ves? Estoy grabando nuestra conversación. Cada palabra, cada amenaza. Chuck se congeló, dándose cuenta de que estaba atrapado. Tú, sacudió la cabeza. Tú planeaste esto. Por supuesto, Olivia asintió. Aprendí de los mejores, de ti. Durante años te he visto manipular a la gente, engañar, robar. Ahora es mi turno. Se dirigió a la puerta. Y una cosa más. Quiero que te mudes de la casa, hoy mismo. Esta también es mi casa, gritó, apretando los puños. ¿La casa que utilizabas para reunirte con tu amante mientras yo estaba en el trabajo? Su voz se volvió gélida. ¿La casa donde creció tu hija y a cuyo funeral no asististe? No, Chuck, ya no es tu casa. No puedes echarme. Intentó sonar seguro, pero su voz ya era de pánico. Puedo. Sacó una hoja doblada del bolso. Toma, una orden judicial temporal. Mi abogado se encargó de ello esta mañana. Tiene 2 horas para llevarse sus efectos personales. Después llamaré a la policía. Chuck cogió el papel con manos temblorosas y lo recorrió con la mirada. Esto es imposible. ¿Cómo has podido? Te lo dije. Aprendí de ti. Olivia abrió la puerta principal. Las 2 en punto, Chuck. El reloj sigue avanzando. Se quedó de pie en medio del salón, aferrado a la orden judicial. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos y, por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Esto no ha terminado, susurró, mirándola con odio. No, asintió Olivia. Es solo el principio. Dejó la puerta abierta y salió de la casa, sintiendo los ojos de él en su espalda. Subió al coche, sacó el teléfono y marcó el número del detective. «Señor Thompson, todo ha ido exactamente según lo previsto. Me amenazó, está todo grabado. Y sí, era exactamente tan predecible como usted dijo que sería». Colgando el teléfono, Olivia miró la casa. 25 años de matrimonio habían terminado así, con una orden judicial y amenazas. Pero no se sintió triste. Solo determinación. Era su primera victoria, una pequeña pero importante, y ella sabía que había muchas más batallas por delante. Chuck no se rendiría todavía. Lucharía, intentaría destruirla, arrebatárselo todo. A través de la ventana de la sala de estar, ella podía verlo arrojando cosas furiosamente en su maleta. Sus movimientos eran bruscos, incontrolables. Varias veces se detuvo, miró la foto de Rebecca, pero luego se dio la vuelta y siguió empaquetando. Olivia sacó una foto que había hecho en el despacho de Caroline, una captura de pantalla de los mensajes que le había enviado a Chuck el día del funeral. «No dejes que esta histérica nos arruine las vacaciones». Dobló con cuidado la fotografía y la colocó en una carpeta con las demás pruebas. Cada documento, cada registro, cada foto era un arma en la guerra que acababa de empezar. El sonido de cristales rotos procedía de la casa. Al parecer, Chuck había vuelto a perder los nervios. Olivia ni siquiera se inmutó. Ya no temía su ira, no temía sus amenazas, no temía al futuro. Porque ahora sabía la verdad, sabía con quién estaba tratando, y estaba dispuesta a luchar hasta el final, por ella misma, por la memoria de su hija, por la justicia, y no iba a perder esta batalla. El despacho de la abogada Margaret Wilson estaba situado en la planta 23 de un rascacielos en el centro de negocios de la ciudad. Olivia estaba sentada en un sillón de cuero, mirando por la ventana el panorama mientras su abogada estudiaba los documentos que había traído. «Señora Grant». Margaret se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. «La situación es más grave de lo que pensábamos al principio. ¿Qué quiere decir?» Olivia se apartó de la ventana. Su marido se ha estado preparando muy cuidadosamente para este momento. La abogada extendió varios documentos delante de ella. Miró. Margaret cogió la primera hoja.
Aquí está el contrato de compraventa de bienes inmuebles del año pasado. A primera vista, parece un acuerdo comercial normal para sus restaurantes, pero Olivia sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Pero si lo miras más de cerca, Margaret sacó una lupa. ¿Ves esta cláusula en la letra pequeña? Da el derecho de disponer totalmente de la propiedad a un Pyle. Y esta fideicomisaria es Caroline Pierce, asintió el abogado. Empezó a preparar el aeródromo alternativo hace un año. Olivia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Así que esta propiedad, técnicamente, le pertenece a ella, terminó Margaret. Y eso no es lo único. Cogió otro documento. Aquí hay un contrato con una agencia de publicidad. A primera vista, un acuerdo estándar, pero si analizas la redacción legal, ¿qué es? Olivia se inclinó más. La agencia tiene derecho a una compensación adicional de hasta el 50% de los beneficios de los restaurantes en caso de fuerza mayor. ¿Qué significa eso? Margaret suspiró. Significa que si solicitas el divorcio, la agencia, es decir, Caroline, puede reclamar la mitad de los ingresos de tu negocio. Olivia se reclinó en su silla. ¿Ha pensado en todo? Sí, asintió el abogado. Pero hay buenas noticias. ¿De verdad? Olivia sonrió con amargura. ¿Qué es? Cometió algunos errores. Margaret sacó una nueva carpeta. En primer lugar, todos estos documentos se firmaron después de que comenzara su relación con la señorita Pierce. Eso se puede probar. ¿Y qué nos dice eso? Demuestra malicia. Se estaba preparando deliberadamente para privarla de su propiedad. Margaret continuó. En segundo lugar, hay testigos, empleados del banco que pueden confirmar que les presionó para realizar transacciones dudosas. ¿Están dispuestos a testificar? Olivia dio un paso al frente. Bajo ciertas condiciones, asintió la abogada. Ya estoy trabajando en ello. En ese momento llamaron a la puerta. La secretaria traía un fax. Acaba de llegar esto, dijo, entregándole el papel a Margaret. La abogada echó un rápido vistazo al documento y enarcó las cejas. «Oh, esto es interesante. ¿Qué es?», preguntó Olivia. «Parece que su marido ha empezado a registrar de nuevo sus bienes», le entregó Margaret el papel. «Esta mañana intentó transferir uno de los restaurantes a una empresa fantasma. ¿Lo ha conseguido?». «No», sonrió el abogado. «Hemos conseguido bloquear la operación, pero demuestra sus intenciones». Olivia cogió el documento con manos temblorosas. El nombre de la empresa no significaba nada para ella, pero la dirección era la misma casa donde vivía Caroline. «Está intentando salvar lo que puede», dijo. «Y ese es su mayor error». Margaret abrió su portátil. Esas acciones de pánico solo confirman su culpabilidad. Empezó a teclear algo. «Tenemos que actuar con rapidez. He preparado una solicitud al tribunal para embargar todos los bienes». Dadas las pruebas, fue interrumpida por una llamada telefónica. Olivia miró la pantalla y era el detective Thompson. Lo puso en el altavoz. «Señora Grant, tengo noticias urgentes». La voz del detective sonaba tensa. Su marido acaba de retirar una gran suma de dinero de la cuenta de la empresa. «¿Cuánto?», preguntó Margaret secamente. $500,000, y ha comprado un billete de avión. Olivia y Margaret se miraron. «¿Para ir a dónde?», preguntó el abogado. «A México. El vuelo sale esta noche». «Se escapa», susurró Olivia. Margaret ya estaba marcando en otro teléfono. «Tenemos motivos para detenerlo». Una hora más tarde, estaban sentados en el despacho del fiscal. Un hombre calvo de mediana edad estudiaba detenidamente los documentos. Fraude, malversación, falsificación, pasaba las páginas. «Aquí hay suficiente para una orden de arresto». «¿Podemos llegar antes de su vuelo?», preguntó Margaret. «Ya me he puesto en contacto con la policía del aeropuerto», asintió el fiscal. «Le están esperando». Olivia se sentó en silencio, intentando comprender todo lo que estaba ocurriendo.
Ayer solo quería divorciarse del hombre que la había traicionado, y hoy ya está intentando huir del país con dinero robado. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó por fin. Margaret le puso la mano en el hombro. Entonces habrá un juicio. Y créame, con las pruebas que tenemos. La interrumpió una llamada. Era Thompson otra vez. Hay noticias. Lo detuvieron en el aeropuerto. Le encontraron dinero en efectivo y documentos de propiedad en México. Olivia cerró los ojos. Una parte de ella se sintió aliviada, pero la otra parte sintió una tristeza indescriptible. 25 años de matrimonio terminaban en la comisaría de un aeropuerto. ¿Y Caroline?, preguntó. No se presentó a trabajar, respondió el detective. Y su teléfono está apagado. ¿Se ha escapado?, sugirió Margaret. Eso parece, pero no irá muy lejos. Ya nos hemos puesto en contacto con el servicio de migración. El fiscal cerró el expediente. Señora Grant, tendrá que hacer una declaración oficial. Olivia asintió. Estoy preparada. Una cosa más, la miró a los ojos. ¿Comprende que este será un juicio público? La prensa ya se ha enterado de la detención. Lo entiendo, respondió ella en voz baja. Pero ya no tengo nada que ocultar. Ya estaba anocheciendo cuando salieron de la fiscalía. Olivia se detuvo en las escaleras, mirando hacia la ciudad, que encendía sus luces nocturnas. ¿Estás bien?, preguntó Margaret. No lo sé, respondió Olivia con sinceridad. Todo parece irreal. Es normal. La abogada sacó una carpeta de su bolso. Pero tenemos que seguir trabajando. Mañana es la primera vista del caso de divorcio. ¿Tan pronto? Dadas las circunstancias, el juez accedió a programar una vista urgente, explicó Margaret. Tenemos que bloquear todos sus intentos de ocultar la propiedad. Olivia asintió. ¿Qué tengo que hacer? Ahora mismo necesitas descansar, sonrió suavemente la abogada. Y mañana empezaremos la batalla. De camino a casa, Olivia pensó en lo rápido que puede cambiar la vida. Hace una semana era la mujer de un empresario de éxito. Ahora era la esposa de un estafador al que habían pillado intentando huir del país. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Megan. Olivia, ¿has visto las noticias? Aún no, respondió al entrar en casa. ¿Qué ponen? Pon cualquier canal. Olivia encendió el televisor y se quedó helada. Chuck aparecía en la pantalla siendo conducido esposado por el aeropuerto. En la parte inferior había una línea continua. Famoso restaurador arrestado bajo sospecha de fraude. Mientras intentaba huir del país... «Oh, Dios», susurró. «¿Estás bien?» La voz de su hermana estaba llena de preocupación. «No lo sé, Maggie». Olivia se hundió en el sofá. «No lo sé. ¿Quieres que vaya a verte?» «No», sacudió la cabeza, aunque su hermana no podía verlo. «Necesito estar sola». Olivia apagó el teléfono y se quedó un buen rato a oscuras, mirando la foto de Rebeca. ¿Qué diría su hija si viera esto? ¿Cómo reaccionaría si descubriera que su padre era un criminal? De repente sonó el timbre. Una anciana vecina, la señora Peterson, estaba en el umbral. «Olivia, querida, vi las noticias. Pasa». Olivia se hizo a un lado. La SRA. Peterson entró en el salón. «Solo quería decirte, todos estamos contigo. Todo el vecindario está hablando de ello». «Gracias», respondió Olivia en voz baja. «Y también», vaciló la vecina, «tengo algo que contarte, algo que ya he callado antes». Olivia se puso tensa. «¿De qué se trata?» «¿Recuerdas cuando te conté que lo había visto con aquella joven?», suspiró la señora Peterson. «Pero no te conté lo más importante. Un día los oí hablar. Hablaban de dinero, sobre unas cuentas en las Islas Caimán». Olivia se volvió bruscamente hacia ella. «¿Estás segura?» «Sí», asintió su vecina. «Lo recuerdo bien porque mi difunto marido solía hablar de esas cuentas. Trabajaba en un banco, ¿sabe? Señora Peterson». Olivia le cogió las manos. «¿Está dispuesta a contárselo a los investigadores?» «Por supuesto, querida». La anciana le apretó las manos.
Cualquier cosa con tal de ayudar. Cuando la vecina se fue, Olivia llamó inmediatamente a Margaret. Tenemos un nuevo testigo, y parece que hay información sobre cuentas en paraísos fiscales. Estupendo, sonó complacida la abogada. Mañana lo primero que haremos será presentar una solicitud internacional de localización de activos. La lluvia golpeaba las ventanas de un pequeño café a las afueras de la ciudad. Olivia estaba sentada en una mesa junto a la ventana, removiendo mecánicamente su café hacía tiempo frío. El detective Thompson había insistido en la reunión, diciendo que había encontrado a alguien que podría ayudarles en su caso. El timbre de la puerta tintineó suavemente y Olivia levantó la vista. Thompson entró sacudiendo las gotas de lluvia de su paraguas, seguido de una elegante mujer de pelo castaño corto, más o menos de la edad de Olivia. «Señora Grant», saludó Thompson con un movimiento de cabeza. «Permítame que le presente a la señorita Elizabeth Davis». La mujer le tendió la mano. «Solo Elizabeth. Y soy la ex amante de su marido». Olivia sintió que sus dedos se tensaban involuntariamente sobre el asa de la taza. «¿Qué?» «Antes de Caroline, fui yo». Elizabeth se sentó a la mesa, alisándose suavemente la falda. «Hace 2 años, y créeme, la historia es muy parecida. Cuéntame», pidió Olivia en voz baja, intentando mantener la calma. La camarera vino a tomar el pedido. Elizabeth pidió té verde, Thompson café solo. Cuando se fue, Elizabeth respiró hondo. «Yo era asesora financiera en el Maryland Trust Bank. Chuck acudió a mí en busca de asesoramiento sobre inversiones. Empezó como una relación comercial normal, pero luego te tenía hechizada», terminó Olivia sintiendo amargura en la garganta. «Sí», asintió Elizabeth. «Era tan atento, tan cariñoso. Decía que su matrimonio estaba muerto, que tú no le entendías, que era asfixiante». Olivia sonrió con amargura. «Conozco la historia». Le dijo lo mismo a Caroline, palabra por palabra. «Pero no se trata solo de la novela», intervino Thompson. «Háblale de los documentos». Elizabeth sacó una gruesa carpeta del bolso. «Le ayudé a estructurar el negocio, y ahora entiendo que fui cómplice de su fraude, aunque entonces no me di cuenta». «¿Qué quiere decir exactamente?» Olivia se inclinó hacia adelante. «Creó empresas fantasma». Elizabeth extendió los documentos sobre la mesa. «Transfirió dinero a través de ellas y luego las cerró. Un esquema clásico de blanqueo de dinero. Pero yo estaba cegada por mis sentimientos y no vi lo evidente». «¿Y tienes pruebas?» Los ojos de Olivia se clavaron en los papeles. «Sí». Elizabeth sacó varios documentos. «Aquí, mira. Inversiones Blue Star. Registrada bajo un nombre ficticio, un mes después recibió una cuantiosa transferencia de su cadena de restaurantes, supuestamente por servicios de consultoría. Un mes después, fue liquidada». Thompson sacó su libreta. «¿Cuántas empresas de este tipo había?» «Sé de 7», respondió Elizabeth. «Pero sospecho que había más». «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Olivia. Elizabeth bajó la mirada. «Cuando me dejó, fue repentino y cruel. Dejó de responder a mis llamadas, me bloqueó en todas partes. Estaba confusa. Empecé a indagar. ¿Y encontraste todos esos documentos?» «Sí. Trabajaba en un banco y tenía acceso a cierta información. Cuando empecé a analizar todas las transacciones, la imagen se unió. Thompson escribió algo en un cuaderno. ¿Por qué no acudió a la policía?» «Tenía miedo», respondió Elizabeth con sencillez. «Él podía ser muy convincente en sus amenazas». Olivia se estremeció, recordando su propia conversación con Chuck. «Sí, me di cuenta. Pero ahora...» Elizabeth miró a Olivia. «Cuando me enteré de todo lo que pasó, lo de tu hija, lo de su traición el día del funeral, no pude callarme por más tiempo. La camarera trajo el pedido. Se sentaron en silencio durante un rato, cada uno sumido en sus pensamientos. «¿Comprende que tendrá que declarar?», preguntó finalmente Thompson. «Sí», asintió Elizabeth. «Estoy preparada.
No puede salirse con la suya. Olivia miró a la mujer detenidamente. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué me está ayudando? Elizabeth guardó silencio durante largo rato, haciendo girar su taza de té entre las manos. ¿Sabes? Cuando me dejó, pensé que iba a morir de dolor. Me pasé meses intentando averiguar qué había hecho mal. Y entonces descubrí lo de los otros. ¿Los otros? Olivia sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Sí. Elizabeth sacó otra carpeta de su bolso. No soy la única que vino antes que Caroline. Estaba Michelle Parker, una empleada del banco, Rebecca Thompson, contable, y esas son solo las que conozco. Olivia cerró los ojos. Cada nuevo descubrimiento era como una puñalada. Y todos ellos, empezó. Todas siguieron el mismo camino, terminó Elizabeth. Las encantaba, las utilizaba y luego las abandonaba, y cada vez iba acompañado de algún tipo de fraude financiero. Thompson hojeó rápidamente los documentos. Esto es una mina de oro, con estas pruebas. Pero, ¿por qué ahora? Le interrumpió Olivia. ¿Por qué has decidido hablar ahora? Elizabeth la miró directamente a los ojos. Cuando leí lo de tu hija en las noticias, lo de que él no viniera al funeral, algo en mí se rompió. Verás, una cosa es engañar a tu mujer, pero faltar al funeral de tu propia hija por tu amante. Olivia asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y una cosa más. Elizabeth puso la mano sobre la carpeta. Sé lo de las cuentas de las Caimán. Thompson levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Las abrió durante nuestra relación, explicó Elizabeth. Yo le ayudé con el papeleo, pensando que solo era una optimización fiscal, pero ahora entiendo que estaba preparando una salida de emergencia. ¿Cuánto dinero hay? Preguntó Olivia. Unos 5 millones de dólares, respondió Elizabeth. Puede que más. Thompson silbó. Esto lo cambia todo. Sí, asintió Elizabeth. Y conozco todos los detalles. Números de cuenta, contraseñas, patrones de transferencia. Olivia miró por la ventana. La lluvia seguía golpeando el cristal, pero ahora parecía menos sombría. ¿Te das cuenta de que intentará destruirte? Preguntó en voz baja. Cuando se entere de que vas a testificar contra él. Elizabeth sonrió con amargura. Ya lo intentó una vez. Cuando rompimos, perdí mi trabajo en el banco. Él se encargó de que así fuera. Perdí mi reputación, mis clientes, pero ¿sabe qué? Ahora no tengo nada que perder. Thompson cerró su cuaderno. Tenemos que contactar con el fiscal inmediatamente. Estas pruebas... Espera, le interrumpió Olivia. Elizabeth, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Cómo has sobrevivido a todo esto? Elizabeth guardó silencio durante largo rato, con la mirada fija en su taza. Sabes, al principio pensé que no sobreviviría. Parecía que el mundo entero se había derrumbado. Pero entonces me di cuenta de una cosa importante. ¿De qué? Que no valía la pena. El juzgado se cernía sobre Olivia como un enorme bloque de piedra. Los periodistas se agolpaban en las escaleras. El caso del famoso restaurador que había engañado a su mujer y se había saltado el funeral de su hija por su amante se había convertido en una sensación en los medios locales. Los flashes de las cámaras cegaron sus ojos mientras subía las escaleras acompañada de Margaret. S.R.A. Grant. S.R.A. Grant. Comente los cargos contra su marido. ¿Es cierto que el importe del desfalco supera los 5 millones? ¿Cómo se siente después de su traición? Margaret espantó a los periodistas como si fueran moscas molestas, sin comentarios. Déjenos pasar, por favor. En la sala les esperaban el detective Thompson y Elizabeth. Esta última estaba pálida, pero se mantenía erguida. ¿Están listas?, preguntó Olivia mientras se acercaba a ellas. Sí, asintió Elizabeth. Tengo todos los documentos conmigo. Thompson echó un vistazo a la habitación. No han encontrado a Caroline, ¿verdad? No, respondió Margaret.
Pero eso ya no importa. Con el testimonio de Elizabeth y los documentos sobre las cuentas en el extranjero, está aquí, susurró de pronto Olivia. Todos se volvieron. Dos guardaespaldas llevaban a Chuck por el pasillo. Llevaba el mismo traje con el que lo habían arrestado en el aeropuerto, solo que ahora parecía arrugado y sucio. Cuando vio a su grupo, se detuvo. «Tú», dijo mirando a Elizabeth. «Sabía que estabas implicada en esto. Muévete», dijo el guardia con severidad, empujándolo hacia adelante. Al pasar junto a Olivia, Chuck siseó. «Os vais a arrepentir. Todos lo lamentaréis. El único que se arrepiente eres tú», replicó con calma. «Y eso solo porque te han pillado». La sala estaba abarrotada. Periodistas, lugareños, incluso algunos antiguos empleados de sus restaurantes. Todos querían ver cómo acababa la historia. La juez, una respetable mujer de unos 60 años, estudiaba detenidamente los documentos. Así pues, caso número 47593, anunció. El Estado contra Charles Grant. El cargo es fraude, malversación y falsificación. ¿Cómo se declara el acusado? El abogado de Chuck, un joven con un traje caro, se puso en pie. «Mi cliente se declara inocente, señoría. ¿Puede el fiscal exponer los cargos?» El fiscal, el mismo hombre calvo que había emitido la orden de detención, se levantó. «Señoría, durante los 2 últimos años, el acusado ha desviado sistemáticamente fondos de la empresa familiar a través de una red de empresas ficticias. El importe total del desfalco supera los $5 millones. Además, tenemos pruebas de cuentas no declaradas en las Islas Caimán». «¡Protesto!», gritó el abogado de Chuck. «Todas las transacciones financieras de mi cliente fueron completamente legales. Tenemos todos los documentos necesarios». «Documentos falsificados», le interrumpió Margaret poniéndose en pie. «Señoría, la acusación tiene un testigo dispuesto a confirmar la falsificación». El juez miró a Elizabeth. «Señorita Davis, acérquese, por favor». Elizabeth se acercó al estrado. Tras prestar juramento, empezó a hablar con calma, metódicamente, nombrando fechas, cantidades, números de cuenta. A cada palabra que decía, Chuck se retorcía más y más en su asiento. «¿Y usted afirma que ayudó personalmente a crear estas empresas ficticias?», preguntó el fiscal. «Sí», asintió Elizabeth. «Trabajé como asesora financiera y...» «Protesto», volvió a intervenir el abogado de Chuck. «La testigo es parcial. Estaba involucrada sentimentalmente con mi cliente. Por eso conozco todos los detalles de su fraude», respondió Elizabeth con calma. «Y tengo todos los documentos que lo demuestran». Las horas siguientes transcurrieron como un torbellino. Seguían apareciendo testigos. Empleados del banco, contables, incluso la señora Peterson vino a contarnos la conversación que había oído por casualidad sobre cuentas en paraísos fiscales. Olivia estaba sentada aferrada a una fotografía de Rebecca. La había traído con ella como un recordatorio de lo que se trataba todo esto. Finalmente, llegó el momento de los alegatos finales. «Señoría», empezó el abogado de Chuck, «mi cliente es un respetado hombre de negocios que ha construido una exitosa cadena de restaurantes. Sí, puede haber cometido algunos errores en su vida personal, pero eso no lo convierte en un criminal». «¿Errores?», le interrumpió Margaret, poniéndose en pie. «¿Llamas error a que se perdiera el funeral de su propia hija por divertirse con su amante en la playa? ¿Llamas error al saqueo sistemático de una empresa familiar? ¿Esconder millones en cuentas en el extranjero?». Se acercó a la mesa del juez. «Su señoría, no solo estamos viendo a un estafador, estamos ante un hombre que lo ha traicionado todo, su familia, su negocio, la memoria de su hijo, y ahora tiene que responder por todo». El juez guardó silencio durante largo rato, examinando los documentos. «El acusado, levántese», dijo por fin. Chuck se levantó con dificultad. Por primera vez en todo el juicio, parecía realmente asustado. «Charles Grant»,
comenzó el juez. El tribunal ha considerado todas las pruebas y testimonios presentados. Tus acciones no solo han infringido la ley, sino que han violado todas las normas morales posibles. Has traicionado la confianza de tu familia, de tus empleados, de tus socios. Hizo una pausa. El tribunal le declara culpable de todos los cargos y le condena a 5 años de prisión con confiscación de bienes y prohibición de ocupar cargos directivos durante los 10 años siguientes a su puesta en libertad. Se produjo una conmoción en la sala. Los periodistas corrieron a la salida para informar de la sensacional noticia. Chuck permaneció de pie con la cabeza gacha. Además, continuó el juez, el tribunal estima la demanda de divorcio y concede a la señora Grant una indemnización por el importe de todos los fondos robados más los daños no pecuniarios. Olivia ya no escuchaba. Miraba al hombre con el que había vivido 25 años, el padre de su hija, el hombre al que había amado. Ahora le parecía un completo extraño. Cuando se lo llevaban, intentó detenerse a su lado. Olivia, se acabó, Chuck, dijo en voz baja. Se acabó. Margaret le rodeó los hombros con los brazos. Vamos, no hay nada más que hacer aquí. En la escalinata del juzgado volvieron a ser atacados por los periodistas, pero esta vez Olivia estaba preparada. «¿Está satisfecha con la decisión del tribunal?», le gritaron. «Se ha hecho justicia», respondió con calma. «Ahora puedo seguir adelante. ¿Qué va a hacer con los restaurantes?», preguntó alguien entre la multitud. «Seguir trabajando», respondió Olivia. «Nuestros empleados no tienen la culpa, no deben sufrir por sus crímenes». En el coche, Margaret se volvió hacia ella. «Lo has hecho bien. Te has manejado con mucha dignidad. Solo quiero que termine», respondió Olivia cansada. «Casi ha terminado», dijo Margaret. «Solo tenemos que arreglar las cuentas en el extranjero y las propiedades. Tú y el detective os encargaréis de eso», interrumpió Olivia. «Yo quiero ir al cementerio. Quiero decirle a Rebecca que se ha hecho justicia». Margaret asintió en silencio y dio instrucciones al chófer. El cementerio estaba tranquilo. Olivia puso flores frescas en la tumba de su hija y se quedó un buen rato mirando la foto de la lápida. «Ya está, cariño», susurró. «Papá tiene lo que se merece. Ojalá hubieras vivido para ver este día». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero por primera vez en mucho tiempo no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de purificación, de liberación de una pesada carga. Ya no era una víctima, era una vencedora. Ha pasado exactamente 1 año desde el juicio. El sol de otoño inundaba de luz el renovado interior del restaurante principal de la cadena. Olivia estaba junto a la ventana de su despacho, observando cómo los obreros colocaban un nuevo rótulo. En lugar del antiguo nombre Grant Family Restaurants, ahora brillaban las letras doradas Rebecca's. «Queda muy bien», dijo Maggie desde detrás de ella. Olivia se volvió hacia su hermana con una leve sonrisa. «¿Crees que le gustará?» Rebecca siempre soñó con que el negocio familiar llevara su nombre, se acercó Megan. «¿Recuerdas cuando dibujaba bocetos de logotipos en el instituto?» «Sí». Olivia sintió que le dolía el corazón al recordarlo. Siempre decía que algún día convertiría nuestros restaurantes en la mejor cadena del país. Llamaron a la puerta. Elizabeth, ahora directora financiera oficial de la empresa, apareció en la puerta. «Siento interrumpir», dijo con una carpeta de documentos en la mano. «Pero tenemos una gran noticia». «¿De qué se trata?», preguntó Olivia, apartándose de la ventana. «Los informes del último trimestre». Elizabeth extendió los papeles sobre la mesa. «Los beneficios han aumentado un 40% con respecto al año pasado. Los 3 restaurantes registran un crecimiento constante». Megan silbó. «¿40%? Es increíble. Y eso no es todo», continuó Elizabeth. «¿Recuerdas el centro comercial donde pensábamos abrir un cuarto restaurante? Aceptaron nuestras condiciones de alquiler». Olivia se sentó en su escritorio y hojeó los informes.
¿Eso significa que podemos empezar las reformas el mes que viene? Elizabeth asintió. Así es, dijo. Y una cosa más. El banco ha aprobado nuestra solicitud de línea de crédito. Podemos empezar a expandirnos a las ciudades vecinas como habíamos planeado. Megan abrazó a su hermana. ¿Ves? Todo está saliendo mejor de lo que esperábamos. Olivia asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sabes, a veces me despierto por la noche y no puedo creer que esto sea real, que realmente hayamos conseguido, fuimos capaces no solo de sobrevivir, sino de prosperar, terminó Elizabeth por ella. Y esto es solo el principio. En ese momento, llamaron a la puerta. Era el detective Thompson, que ahora trabajaba como asesor de seguridad para la empresa. Buenas tardes, señoras, dijo. Yo también tengo noticias. ¿Buenas noticias, espero?, preguntó Megan. Depende de cómo lo mires, sacó su tableta. Acabo de recibir información. Caroline Pierce ha sido encontrada. Olivia se puso tensa. ¿Dónde? En México. Trabaja de camarera en un pequeño bar de la costa. Thompson mostró una fotografía. Se ha gastado todo el dinero que consiguió de Chuck. Vive en un minúsculo apartamento a las afueras de la ciudad. Irónico, murmuró Megan. ¿Cómo está?, preguntó Olivia en voz baja. Todos los presentes sabían a quién se lo preguntaba. Thompson suspiró. ¿Chuck? Sigue en la cárcel, por supuesto. Presentó un recurso hace un mes, pero el tribunal lo rechazó. Es un preso modelo, trabaja en la biblioteca de la prisión. ¿Preguntó por mí? No, respondió el detective. Pero regularmente pregunta por restaurantes. Probablemente sigue las noticias de negocios. Olivia se levantó y se acercó a la pared donde colgaba una gran fotografía de Rebecca. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ya no le odio, solo lástima. Arrepentimiento por todo lo que perdió a causa de su propia codicia. Significa que realmente estás avanzando, dijo Megan. Es un signo de curación. En ese momento sonó el teléfono. Era Margaret, su abogada. ¿Olivia? Sonaba emocionada. ¿Has oído las noticias? ¿Sobre Caroline? Sí, Thompson acaba de decírmelo. No sobre eso. La revista Business Today quiere hacerte una gran entrevista. Te han nombrado una de las mujeres de negocios más influyentes del año. Olivia levantó las cejas, sorprendida. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué?, se rió Margaret. Convertiste un escándalo y una traición en una historia de éxito. Restauraste y expandiste tu negocio, creaste nuevos puestos de trabajo, lanzaste un programa de apoyo a las víctimas de la violencia doméstica. Te has convertido en un ejemplo para muchas mujeres. Olivia se sentó en el borde de la mesa, intentando asimilar lo que había oído. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Y eso es lo que hace que tu historia sea tan inspiradora, dijo Margaret. Entonces, ¿harás la entrevista? Olivia miró la foto de su hija y luego el nuevo cartel de la ventana. Sabes, lo haré. Si mi historia puede ayudar a alguien, la contaré. Tras la llamada, la oficina quedó en silencio. Todos pensaban en su camino hasta este momento. Hace un año, dijo finalmente Olivia, pensé que mi vida había terminado. Que tras la muerte de Rebecca, tras la traición de Chuck, no quedaría nada. Elizabeth se acercó a ella. ¿Y ahora? Y ahora me doy cuenta de que no era el final. Era un principio, un nuevo comienzo. Megan abrazó a su hermana. ¡Y qué hermoso comienzo! Thompson se aclaró la garganta. Hablando de nuevos comienzos, tengo más noticias. ¿De qué se trata?, preguntaron todos al mismo tiempo. ¿Os acordáis de aquella organización benéfica que queríamos crear para ayudar a los niños con cáncer? ¿La Fundación Rebecca?, aclaró Olivia. Sí, el ayuntamiento acaba de aprobar nuestra solicitud. Ya podemos empezar a trabajar. Olivia sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. ¿Me oyes, cariño?, susurró mirando la foto de su hija.
Tu nombre perdurará no solo en los restaurantes, sino también ayudando a otros niños. En ese momento, el sol que entraba por la ventana iluminó con una luz especial la foto de Rebeca, que parecía sonreír. Aún nos queda mucho trabajo por hacer, dijo Elizabeth hojeando el calendario. Tenemos que preparar la apertura del nuevo restaurante, organizar una rueda de prensa, poner en marcha la fundación, y lo haremos todo, dijo Olivia con confianza. Juntos. Se acercó a la ventana y observó cómo los obreros terminaban de instalar el nuevo rótulo. El sol jugaba con las letras doradas que parecían brillar desde dentro. Rebecas no es solo el nombre del restaurante. Es un símbolo de renacimiento, un símbolo de que tras la noche más oscura siempre llega el amanecer. Es un símbolo de que el amor es más fuerte que la traición y de que la verdad siempre vence a la mentira. Olivia sonrió, sintiendo cómo el cálido sol de otoño acariciaba su rostro. Ya no era una víctima de las circunstancias. Era la creadora de su nueva vida, y esta vida no había hecho más que empezar. Sí, dijo, volviéndose hacia sus socios, su nueva familia. Tenemos mucho trabajo que hacer, ¿y sabes qué? Estoy deseando empezar.